Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder verlos nuevamente en la casa del Señor, iniciando un año más que el Señor nos regala, un año más que el Señor nos concede por su gracia, de poder tener en nuestra vida su evangelio, su salvación, y poder reunirnos para exaltarle, adorarle, bendecirle, como Él lo demanda, unidos como un pueblo, como un cuerpo que exalta su gracia. Saludar también a todos los hermanos que no están presentes y están viéndonos por la transmisión de YouTube. Saludarles también, que el Señor les bendiga, esperando que hayan tenido un buen tiempo anoche, puedan seguir teniendo un buen tiempo hoy día, y inevitablemente siempre los echamos de menos cuando no están congregados. Preguntarles cómo lo pasaron anoche. ¿Lo pasaron bien? ¿Pudieron disfrutar de una comida familiar? ¿Sí? Es una alegría. También, a pesar de que estábamos compartiendo como familia, yo allá en la localidad de Mayoco con mis padres, pensando también en las horas tristes que está pasando nuestra hermana Noemí, así que también pensábamos en ellos cuando podíamos tener un momento familiar. Inevitablemente es una realidad que debemos de enfrentar en algún momento de la vida. Bien, vamos a comenzar. Me gustaría orar para que el Señor dirija absolutamente todas las cosas. El Señor sea obrando siempre. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Damos gracias por tu bondad. Damos gracias por lo bueno que tú eres. Damos gracias, Señor, porque en toda circunstancia tú estás presente. Sabemos que a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestro pecar delante de ti, tú estás ahí pacientemente pastoreándonos para ser cada día más como tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora queremos sentarnos a tu mesa, sentarnos alrededor de tu palabra para que nos exhortes, nos animes, nos edifiques, nos consueles, hagas la obra que tú quieras hacer con tu palabra para ser más como tu Hijo Jesucristo. Señor, porque entendemos que esto no es por nuestro mérito, sino que es por tu poder. En esta hora agradecemos tu bondad en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos, les pido perdón si de repente estoy medio ronco. Creo que la alergia se me ha estado acentuando a través de la primavera, del verano. Tengo una alergia aquí justamente en la entrada, así que de repente no amanezco con la voz muy amigable, que digamos. Así que por eso les pido comprensión. Bueno, siempre en estas fechas importantes entendemos que son de fechas de reunión familiar. Y lamentablemente, en el mundo caído, golpeado por el pecado, se dan circunstancias en las que hijos del mismo padre, de la misma madre, dicen: yo voy a esta comida familiar solamente porque está mi mamá y mi papá, pero a mi hermano no lo puedo ver. Y a veces eso es más común de lo que nosotros pensamos. O incluso podemos llegar al extremo de decir: voy por mi mamá solamente, a mi papá ahí. O voy por mi papá nomás, a mi mamá de lejitos. O voy porque va mi hermano con el que me llevo por 2 años de diferencia, o que nacimos prácticamente 1 año de diferencia. Y eso es algo triste. Es algo triste porque es una distorsión de lo que el Señor quiere entregar a la familia terrenal, pero también a la familia espiritual. De hecho, si quisiéramos poner un ejemplo más en nuestra mente y pensemos ahora directamente en el contexto de que somos la iglesia del Señor Jesucristo, y vamos a la casa del Señor porque solamente voy a adorar a mi Padre, a mi Señor, voy a honrar, adorar también a la persona divina del Espíritu, pero con los hermanos, que me cuesta. Es decirle al Señor: te amo a ti, pero a tu novia no.
Y hemos estado viendo que la Escritura no es lo que el Señor quiere. Y vamos a entrar al capítulo 5 de Primera de Juan, y vamos a estar entendiendo que el Señor nuevamente va a estar enfatizando la importancia del amor por la obra del Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo que el Señor nos va a estar impulsando a vencer por la fe en el Señor Jesucristo todas esas obras de las tinieblas, todas esas obras traídas por Satanás y el pecado que ha irrumpido en este mundo y muchas veces también toma lugar en nuestra vida personal. Entonces, damos gracias al Señor porque es una victoria que nos concede Él. Es una victoria que nos concede Él. A veces nosotros queremos hacer más de nuestra propia cuenta con nuestras propias ideas, pero nos cuesta rendirnos delante del Señor para comprender que la victoria para amar como Dios quiere que amemos, como Dios quiere que amemos, se encuentra solamente por la suficiencia del Señor, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Entramos al último capítulo de esta breve epístola y vemos varias exhortaciones a la fe, vamos viendo varias exhortaciones a colocar prácticamente en examen, en un examen de la fe genuina para distinguir quiénes son verdaderos creyentes, quiénes no son verdaderos creyentes, quiénes son verdaderos exponentes del Evangelio, verdaderos maestros del Evangelio, quienes están siendo sujetos por el Espíritu de Dios para enseñar lo que el Espíritu de Dios ha revelado. Y vamos a ver que nuevamente toma una característica fundamental y pareciese que volviésemos al final, o sea, al principio de todo, que es la fe, luego volvemos a la obediencia y luego vemos la prueba del amor práctico. Entonces, vamos a estar prácticamente revisando algo que el Señor ya ha dicho y ya se ha expuesto de este púlpito, pero también vamos a ver que esas verdades no solamente son puestas delante de nosotros como un mandamiento, sino que también son puestas delante de nosotros como una garantía de parte de Dios que nos ha dado una victoria por estar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si van entendiendo lo que estoy queriendo decir. El Señor nos da la victoria, hermanos, para entender que cómo debemos de vivir es posible. Imperfectamente, sí, pero es posible. Amar como Dios quiere que amemos, perseverar como Dios quiere que perseveremos, y también confesar correctamente lo que Dios nos ha dicho que creamos. El Evangelio Santo de Dios expone que todo creyente es alguien que ama genuinamente y que también por la fe recibida es un vencedor por Cristo. ¿Vence qué cosa? Un vencedor del mundo y todas sus obras. Un vencedor de Satanás y todas sus obras. Vamos a ir a los primeros versículos del capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y me gustaría, como somos poquitos, que nos pongamos de pie y leamos la palabra del Señor. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pueden tomar sus asientos. Titulé este sermón de la forma siguiente: la fe en Cristo vence al mundo. La fe en Cristo vence al mundo.
Usted podría pensar, pero hermano, creo que lo más enfático acá es el amor. Pero, hermanos, lo que está agregando el texto es maravilloso. El texto está agregando que somos victoriosos en Cristo. Y vamos a ver un punto que va de los versículos del 1 al 3, y es la forma en la que ama el creyente. La forma en la que ama el creyente. No es muy difícil de memorizar, no es muy difícil de analizar o incluso de digerir, pero vamos a ver que los primeros 3 versículos nos están hablando de que los nacidos de Dios aman. Y tienen ahí expresamente la forma en la que podemos amar verdaderamente a Dios. Pero agregan cosas interesantes. Primero dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y vamos con esa primera expresión. Cuando habla de aquel que cree, no es meramente de alguien que confiesa, que lo dice una vez y después pareciese que se olvidó de lo que confesó. Como que, verdad que existe un Dios y existe un Señor, que yo alguna vez hice una oración y confesé que era el Salvador de mis pecados. No, el énfasis acá cuando dice que aquel que cree que Jesús es el Cristo, está diciendo aquel que cree constantemente. No es una mera comprensión intelectual, sino una experiencia real, constante todos los días. Alguien que está anclado y fundamentado en esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, y no meramente lo dijo una vez, sino que alguien que persevera en esa fe, que constantemente lo confiesa ante cualquier circunstancia o cualquier situación. Cualquiera sea la condición en la que nos encontremos, podemos perseverar y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Entonces está hablando no solamente de una comprensión, y eso no quiere decir que estoy diciendo que no es necesaria la comprensión, sino que también una sujeción del corazón que motiva la vida honesta y sinceramente a decir Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y el sujeto de esta fe, como dice el texto, es Cristo. Y entendemos correctamente que Jesús, cuando se dice que es el Cristo, estamos mencionando un título que en hebreo es Mesías, y que ambas dos palabras significan ungido. El ungido del Antiguo Testamento, aquel que venía con el Espíritu de Dios y que no era sumergido en aceite, sino que era sumergido con la misma presencia de Dios. El ungido, aquel que tenía la presencia viva de Dios y que todo lo que hacía, lo hacía porque era movido por ese Espíritu de Dios. El Mesías, el ungido, tiene esa idea de cuando nosotros vemos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sentados, eran prácticamente arrodillados, hincados, y se les vertía el aceite para dedicarlos exclusivamente a la labor de acercar a Dios a los hombres y los hombres llevarlos a Dios como prácticamente un mediador o intermediario. El Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, sino con el Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo entonces, lo que decimos cuando reconocemos esta frase de que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que creemos que Jesús es la persona misma divina de Dios encarnada y que el Espíritu Santo habita plenamente en él, y todo lo que hizo lo hizo con un mover divino y santo. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que está queriendo decir. Reconocemos que Jesús es el que está dedicado y apartado para guiarnos a la salvación, y es el único que puede salvarnos. Todo aquel que cree esto, todo aquel que entiende esto, lo confiesa constantemente, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y esto no es solamente reconocer una declaración doctrinalmente correcta. Lo que estamos viendo aquí cuando dice que es nacido de Dios es que dio a luz.
una naturaleza divina. Y ese es un proceso, ese es un acontecimiento, ese es un hecho, esa es una experiencia que se vive. Entonces, alguien que ha nacido de Dios porque reconoció que Jesús es el Señor, es alguien que nació de lo alto. Eso es el término original, esa es la idea original. Nacido de Dios, nace de lo alto. Es prácticamente una infusión divina de la naturaleza de Dios en mortales, pecadores, que por cuanto reciben eso, tienen una naturaleza distinta. Su corazón internamente cambió. Su corazón internamente ya es distinto. Ya no es el corazón esclavo, entenebrecido, sumergido por el pecado y que está sujeto y no puede hacer otra cosa más que pecar, sino que reconoce y ve el reino de Dios y puede confesar que el día de mañana va a entrar literalmente en el reino de Dios, pisando el piso del reino de Dios. Aquel que es nacido de Dios, todos los que creemos, todos los que hemos sido llevados por Dios, podemos reconocer que hemos pasado por ese acontecimiento interno. Es la conversación que tenía Nicodemo de noche con Jesús. Vino de noche porque no querían que quizás lo apuntaran, pero honestamente le preguntó. Vamos a Juan, Evangelio de Juan 3. O mejor dicho, más que preguntar, le hace algunas afirmaciones y el Señor sabiamente responde de una manera divina, como solamente Él puede hacerlo, como Él solamente solía hacerlo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es una afirmación, no es una pregunta. Y Jesús responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí Nicodemo con la pregunta, ahí sí pregunta, versículo 4, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces estamos viendo lo que dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacemos biológicamente a este mundo, pero espiritualmente venimos muertos, separados de Dios, apartados de Dios, sin vida espiritual. Por eso dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, lo que infunde el Espíritu, Espíritu es. Nuestra naturaleza cambia. Y esto solamente lo puede otorgar Dios. La fe en Cristo, hermanos, no es algo que tú te ganaste por ser bueno. No es algo que tú te ganaste porque encontraste el resultado de una ecuación o porque hacías muy buenas obras antes de reconocer que eres cristiano. No, el Señor te la regaló como un don. Toda la salvación es del Señor. Toda la salvación es del Señor. Lo que el Señor obró en la cruz y lo que el Señor obró en tu corazón es obra de Dios. Es obra del Espíritu. Tú no hiciste absolutamente nada. Tú fuiste un receptor, como dice Juan 1:12. A todos los que recibieron, recibiste. Tú no lo buscaste, recibiste. Y porque era tan eficiente esa gracia, pudiste arrepentirte, porque el Señor ya había hecho nacer tu corazón a una nueva naturaleza, a una nueva vida. Te había entregado esa fe. Dios engendra la fe por el Espíritu cuando escuchamos el Evangelio. Y esto está en la soberanía de Dios, como todo. Podemos pensar que, claro, voy a predicar el Evangelio y voy a ver muchos viniendo al Señor porque
cuando predico el Evangelio, el Espíritu Santo aplica esa palabra en el corazón, pero ¿saben qué? Eso es en el tiempo de Dios. ¿Es lo que tenemos que hacer? Por supuesto. ¿Tenemos que dudar de la eficacia de la salvación por la proclamación del Evangelio? Por supuesto que no. Y es cosa de preguntarnos a nosotros mismos cuántas veces se nos enseñó el Evangelio hasta que el día que el Señor tenía pensado en su plan nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio y lo rechazaste? La verdad es que yo muchas. Pero bendito el día que el Señor hizo nacer de nuevo mi alma. Así como tu vida, tu corazón te hizo nacer de nuevo. Entonces, todos los que creemos no es porque seamos mejores que el resto, sino que es la gracia de Dios. Y por lo mismo, entendemos que por la gracia de Dios el Señor nos ha entregado su amor a nuestros corazones. Tenemos el testimonio vivo de su amor, que es la máxima expresión que nosotros podemos imaginar de amor, que es la cruz de nuestro Salvador. Y así también nosotros reconocemos que podemos amar a Dios, pero no nos quedamos ahí. Tenemos que amar también a la iglesia. Y es lo que dice también el texto. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese es el diseño de Dios para la familia de Dios. Reconocemos a un Padre celestial y por lo mismo reconocemos a todos aquellos que el Señor ha salvado también, a todos aquellos que le ha dado la fe, y debemos de amarle. Debemos de amar, y esto es importante, porque no se trata de amar solamente con los que nos vemos todos los domingos, sino a todo aquel que tú reconoces que es un creyente. Yo amo a mi iglesia local, y si nos quedáramos ahí, sería quizás prácticamente lo mejor. Pero pensemos en aquellas otras iglesias locales, que si hay creyentes, pero como no es mi iglesia local, quizás yo no me preocupo de amarles. No, hermanos, eso está mal. Esa es una carnalidad. Esa es una carnalidad que incluso causa división en el cuerpo de Cristo. Quizás no en tu iglesia local, pero ¿qué comunión vas a tener con otros hermanos que no son de nuestra congregación? Deberías tenerlo, porque tenemos una común fe. Y son nacidos de Dios. No importa el lugar, si es de la China, si es de África, si es de Indonesia, de donde sea. El Señor nos manda a amar a todo aquel que engendró Él. Obviamente vamos viendo quizás cómo se comporta, si realmente es coherente con su declaración de fe y su vida. Pero hermanos, si vemos que es salvado, debemos de amarle. Si reconocemos lo medular de la salvación y vemos su estatura espiritual en su desarrollo espiritual y su crecimiento, tenemos que amarle. Incluso con los hermanos débiles que vemos que son mencionados en la Escritura. Los hermanos débiles en la fe, algún momento me dijeron que son los que más nos hacen poner a prueba ese amor. Porque siempre estamos pensando, ¿será creyente? ¿No será creyente? Pero si vemos la salvación evidenciada por algo, tenemos que amarle. Ahora, si no es creyente, hermanos, hay que amarle con la compasión que tuvo Cristo. Ver que ese corazón es nuestro territorio misionero. Si eso no hubiese sido visto y enseñado por nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que quizás nosotros estaríamos esperando aún el evangelista que nos viniese a predicar, algún misionero que nos viniese a predicar. Porque el Señor sabe perfectamente
que muchas veces en nuestros corazones nos quedamos cómodos con lo que nos dice y que nos agrada a nosotros. Amemos a aquellos que nos aman, pero el Señor te dice, ama a quien no te ama. Bendice a aquel que te maldice. Pero en este contexto, el diseño original de la familia de Dios es lógico, es dado por sentado que debemos de amarlo. Debemos de amar al hermano y a la hermana. Versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí nos da el método. ¿Cómo tú vas a amar al hermano? ¿Siendo indulgente con su pecado? No. ¿Cómo vas a amar al hermano? Obedeciendo a Dios y su palabra. Y esto es demasiado general. ¿Cómo nosotros podemos empezar a verlo un poco más en detalle? O sea, pensemos en nuestra santificación, en ser más como el Señor Jesucristo. ¿Cómo cuidamos de nuestra vida espiritual? Eso es una muestra de que amas a Dios, estás guardando sus mandamientos, pero también te estás preocupando de la realidad espiritual de tu iglesia. Tu cuidado espiritual que tú tienes contigo también repercute en la iglesia. Cuidarte tú espiritualmente significa también que vas a estar cuidando y pastoreando tu iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento de compartir en la comunión con los santos, y vemos que el Salmo nos dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos estén habitando juntos y en armonía, no vas a estar compartiendo quizás cosas que no sean de edificación, sino que vas a estar aportando en su comunión espiritual con Dios y su desarrollo espiritual como hijo de Dios. Entonces Dios nos está diciendo el método. Guarda los mandamientos de Dios, y por guardar los mandamientos de Dios también está el mandamiento que dice ama a tu hermano. Entonces no tienes por dónde no amar. El Señor te ha rodeado de todas partes para que tú seas alguien que ama a la iglesia de Cristo. Amar a la iglesia por el servicio directo a tus hermanos, pero también amar a la iglesia por el cuidado espiritual que tú tienes con tu corazón. Y es por eso lo importante que nosotros tengamos en mente que los mandamientos del Señor nos colocan ciertos parámetros para que podamos cuidar la integridad física de nuestros hermanos, la integridad espiritual de nuestros hermanos e incluso de sus bienes. Si entendemos los mandamientos de parte del Señor, si entendemos la sabiduría de las Escrituras, podemos incluso dar un consejo sabio en cuanto a la economía que puedan tener domésticamente en su casa. Pero si no nos sometemos a ningún criterio de la Escritura, podemos dar un consejo muy distinto que puede llevarlo a la ruina. Pero por sobre todo vamos a estar preocupados espiritualmente de nuestros hermanos. Te sometes a la palabra de Dios para amarle a Él y consecuentemente también amas a los hermanos. Versículo 3 dice, pues, este es el amor de Dios. Es un énfasis, hermano. Lo está marcando si pudiésemos modificar aquí, podríamos colocarlo todo con letra mayúscula y en rojo, con subrayado y con negrita. Es un énfasis. Este es el amor a Dios. Ya lo hemos dicho, guardemos sus mandamientos. Y agrega algo, sus mandamientos no son gravosos. Y esto es gravosos, pero si a mí no me ofende, no es grave que me digan, ama a tu hermano. Quizás me incomoda porque yo me conozco. Quizás me puede incomodar, pero no encuentro que sea grave. A lo que está queriendo decir el texto no es que en ese sentido de la palabra está hablando de que no son difíciles.
no son difíciles. Todas las religiones del mundo, encasilladas en que son religiones que se basan en las obras para alcanzar la trascendencia espiritual, entrar a un estado espiritual más allá del físico, del material. Todas las religiones fabrican muchos ritos. Hay algunas religiones que fabrican cosas que tú debes hacer a lo menos una vez en la vida. Peregrinar a alguna cierta parte, orar todos los días mirando hacia cierta dirección, con una manta, con un gorro. Métodos que quizás nosotros podemos decir, ya, orar 3 veces al día no es malo, es bueno. Pero ellos lo hacen no como partes que son personas que reconocen que tienen la trascendencia asegurada, sino que pensando en que si no lo hacen no van a llegar allá a un lugar de descanso. De ellos depende esa trascendencia. Si no lo hacen, olvídate, tú no vas a entrar al cielo musulmán, por ejemplo. Pero aquí dice la palabra del Señor que los mandamientos del Señor no son gravosos, y son varias cosas importantes, no son difíciles. No son difíciles en la comprensión. Cuando el Señor te dice, adórame a mí, solamente vas a adorar a Dios y nada más que a Dios, es muy difícil de comprender eso. Cuando te dice, no mentirás, no robarás, no codiciarás, no te harás imágenes, no serás idólatra, amarás. Eso es muy difícil de entender. No es difícil de entender. No es difícil de entender. Incluso podemos agregar la arista siguiente. El Señor dijo que su yugo es fácil de llevar y es ligera su carga. ¿Cómo se vincula esto con el mandamiento con esta expresión de que los mandamientos del Señor no son gravosos? En que estando en Cristo, solamente, hermanos, piensen que solamente los creyentes, los nacidos de Dios, pueden apuntar al blanco, a adorar a Dios por la obediencia. Solamente los creyentes. Entonces, los creyentes que están en el yugo de Jesús y que entienden que su carga es ligera, van a apreciar que el Señor nos ha entregado todo para ser motivados y ser movidos para obedecerle al Señor. No de manera perfecta, pero de manera consistente, perseverante y honesta. O sea, entendemos que la vida del Señor de obediencia está en nosotros. Su Santo Espíritu, su palabra está en nosotros y nos va a llevar a poder poner en práctica su palabra. Hermanos, en las áreas que tú estés débil y que digas, he pecado al Señor con esto, ven a las plantas del Señor. Toma acción de tener comunión con Dios. Pasa tiempo en su palabra. Reconoce que eres insuficiente para obedecer. Eso es lo medular. Eres insuficiente para obedecer a Dios. No puedes amar a Dios y al prójimo por ti mismo. El Señor nos coloca de su yugo y nos lleva a poder obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia del nacido de Dios no es por obligación, hermanos. Tú como creyente no estás sometido a una obligación solamente y meramente una obligación para obedecer a Dios. Tú lo haces por amor, tú lo haces por gratitud. Y cuando pecas en algo específico, pregúntate, ¿por qué no estoy amando al Señor en esta dirección? ¿Cuánto necesito del Señor para poder amar en esta dirección? Hermanos, la obediencia del Señor es de corazón. Es de corazón, así lo dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido del Señor Jesucristo. Tu obediencia es de corazón, es honesta, es sincera. La de un creyente es desinteresada, no para conseguir aplausos, no para conseguir un reconocimiento, un galvano,
no es para reconocer algo de ese tipo, sino es de corazón, porque de verdad te ves inundado de amor de Dios y quieres amarle con todo lo que tú eres. Es constante. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, Filipenses 2:12, no solo en mi presencia, dice Pablo a los Filipos, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En la primera parte dice, siempre han obedecido, es constante, no perfecta, pero constante. ¿Se haya pecado en tu vida? Sí. En la práctica, por supuesto, pero eso no te detiene. Vas a las plantas del Señor, le pides perdón, te arrepientes, cambias de dirección y procuras delante del Señor obedecerle. Y le pides el poder para hacerlo, el poder que ya está en ti. También es una obediencia gozosa. No vas a obedecer al Señor regañadientes. Si lo haces murmurando, no estás obedeciendo. No estás obedeciendo. Estás pecando delante del Señor. Si dices, pero ¿tengo que amar así? Sí. Entonces te convences de eso y sacas de tu corazón eso. Le pides al Señor echar fuera todo trapo de inmundicia, hermano. Porque eso es nuestra obediencia sin el poder de Dios. Cualquier trapo de inmundicia. Y no sé si ustedes entienden esa expresión del Antiguo Testamento. No había papel higiénico en esa antigüedad, en ese tiempo. Saquen sus propias conclusiones. Cuando el texto dice trapos de inmundicia, se está refiriendo a eso. Entonces, toda obediencia que no esté fundada en Cristo es similar a eso. Entonces, nuestra disposición de corazón es constante y es gozosa. Salmo 119, 54 y 55 dice, aunque en este mundo estoy de paso, mis canciones son tus estatutos. Por las noches pienso en ti, Señor, pues quiero obedecer tu ley. Hermano, llévese esta declaración para su casa y hágale una oración. Hágale una oración constante. Estoy de paso aquí y canto tu ley, Señor. Pienso en ti, Señor, todas las noches. Quiero obedecerte, quiero amarte, quiero adorarte. Y eso, hermanos, lo podemos aplicar constantemente. Pensemos en el grupo de los apóstoles. Tenemos a Pedro, un pescador. Tenemos a Mateo, era un cobrador de impuestos. Hay un término que es fuerte. A él lo reconocían como un vendepatria. Tú estás vendiendo nuestra patria. Le cobras impuestos a tu gente, a los de tu sangre, y se los llevas a un emperador pagano destinado al infierno. Y la verdad es que el Señor juntó ese grupo de personas. Los discípulos compartieron con una de las mujeres que es levantada icónicamente mal en la Iglesia Católica, pero en las Escrituras se ve perdonada una mujer que se dedicaba a la prostitución. Y cuando el Señor Jesús compartía con esa gente, ellos no se aislaban, ellos estaban atentos. Pedro, en Hechos 10, va a la casa de un romano. Ellos eran inmundos. Ahí estamos viendo cómo el Señor derriba esas paredes para poder amar, para poder servir en amor a Dios y a todos los que Dios quiera salvar. Muchas veces nosotros discriminamos más de lo que evangelizamos. Y es todo lo contrario. Cuidados con los prejuicios, incluso dentro de la casa de Dios.
Cuidado con los prejuicios. Tener un prejuicio no es amar. Y el Señor nos está diciendo, sobre todo aquí en la familia de Dios, amémonos. Y pensamos en las iglesias locales de un poco más allá, amémoslas, que no son de nuestra denominación y están prácticamente perdidas. Hermanos, si hay un creyente ahí, tú tienes que doblar tus rodillas y orar para que el Señor ilumine su corazón. Y tienes que hacerlo. Es tu responsabilidad por conocer la verdad. Ora por aquellas congregaciones que dicen no tienen sana doctrina. Siempre quizás uno llega hasta un cierto límite cuando vemos que la iglesia ya no tiene ningún lugar donde se predique el evangelio y que todo es un evangelio de prosperidad. Ya no hay evangelio. Pero aún así debes de orar por aquellas personas, porque el que va a juzgarlas para condenación es Dios. Tú puedes mirarle y decirle, ¿sabes qué? Estás mal. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Con todo el respeto, con todo el amor del mundo te lo digo. Y constantemente ir. Pero el que juzga para condenación no eres tú, no soy yo, es el Señor. Así que si ves a algún creyente en alguna iglesia que está mal constituida, ora por ellos. Ora por ellos. Pero también cuanto más por los que son hermanos cercanos nuestros, que viven con nosotros todos los domingos y esperando que el día de mañana también sea fructificada las reuniones de oración presenciales con más asistencia, porque también es muestra de amor estar orándonos unos por los otros y testificándonos los agradecimientos al Señor. También es importante. ¿Cuánto más debemos de estar orando incesantemente por cada uno de los santos? Y nuestro hermano Rafael, que está allá en el sur, también considerarlo siempre en nuestras oraciones. Incluso por los misioneros que nosotros no conocemos, orar por ellos, amarles. Y pensemos en algo que dijo el pastor Watcher, no sé si es pastor, pero es un hombre de Dios, débil como él dice, pero que tiene un Dios fuerte, poderoso. Pensemos en ¿qué es esa comunión que existe cuando tú vas a otra región del mundo y puedes ver a alguien que se dice creyente y que cree y confiesa el nombre del Señor Jesucristo y que se arrepintió de sus pecados por la sangre de Jesucristo? Él lo mira, le da la mano y lo abraza y le dice, hermano, que el Señor te bendiga. Pensemos en eso. Si Él lo tiene en su mente exponiéndolo con personas que están a cientos, miles de kilómetros, ¿cuánto más nosotros que estamos? Algunos ya somos vecinos. Que el Señor nos ayude. No sé si usted quiere que el Señor le ayude. Amén. Punto 2 dice, nuestra victoria en Cristo. Nuestra victoria en Cristo. Todas estas dificultades que nuestra carne presenta para no amar a la familia de Dios, para no ser un buen embajador del reino de Dios y predicarle al mundo, reconcíliense con Dios, nos da la garantía, estos versículos, de que tenemos la victoria en Cristo. Solo por gracia. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, el Señor nos ha salvado por su obra en la cruz, por su vida de obediencia, su muerte, su resurrección. No solamente nos ha entregado la salvación, sino nos garantiza que nosotros vamos a ser un pueblo que le adora. Porque vencemos al mundo por esa fe que no nos ganamos, que no podemos generar, pero que la recibimos por gracia. Estamos unidos a Él. Y Él, en el Antiguo Testamento, se le decía en Isaías 9:6, el Gibor,
el poderoso guerrero, el Dios fuerte. Si Él es victorioso, todos los que están unidos a Él son victoriosos. Y no solamente vencemos cuando hemos pasado de nuestra muerte espiritual a la vida espiritual, sino que también vencemos constantemente a las mentiras del mundo, a las hechanzas del mundo, a las obras de las tinieblas de Satanás. Hermanos, la suficiencia de Cristo no es solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra constante santificación. Vence al mundo. El Señor vence al mundo, y lo dijo en Juan 16. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he derrotado al mundo, yo he señoreado sobre el mundo. Eso es lo que está diciendo, y por su gracia nos hace partícipe de esta bendita esperanza. Versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente tenemos esta declaración de énfasis en forma de pregunta. Y es interesante, y quiero introducir una idea acá, que el texto está demostrando que hay una diferencia cuando Juan utiliza la palabra mundo en diferentes contextos. Vemos que el mundo es lo que Dios creó, pero también se refiere a las personas. También se refiere en otras circunstancias, en otros contextos, a las creencias espirituales malignas y sus valores. Pero ¿cómo juntamos esta realidad que está colocando el Espíritu Santo en estos textos cuando dice que el mundo es maligno y que Dios amó al mundo en Juan 3:16 y envió a su Hijo? Bueno, es que Dios no solamente dejó esa revelación de Juan 3:16, sino que versículo 17 y en adelante dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo, versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero veamos lo que dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, encontramos que el amor de Dios se centra solamente y exclusivamente en Cristo. Cuando hablamos del amor en la salvación, es solamente en Cristo. Y el amor derramado a toda la humanidad se basa en su provisión y cuidado. Pero Dios puede hacer salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, pero aún así, si ellos no creen en el Evangelio, enviarlos a la consecuencia y el resultado de su condenación, que es el infierno. O sea, aquellas personas que el Señor estaba diciendo: he amado al mundo, pero después dice: aquel que no cree está bajo condenación. Es necesario preguntarnos, si el Señor ama al mundo, ¿por qué lo condena? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios, y su amor se manifiesta exclusivamente en su Hijo Jesucristo cuando hablamos de la salvación. Hay una diferencia, y de hecho Juan 17, de 9 al 11, habla también de esta realidad. ¿Por qué coloca que somos victoriosos sobre el mundo? Porque el mundo está sujeto al pecado, está sujeto a la condenación. Si ellos no creen, están sujetos a condenación. Dice: yo ruego por ellos, dice el Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí está hablando de los que vendrían a ser salvos, de los que son salvos en los apóstoles y los que vendrían a ser salvos después. Rogaba por ellos. Y el mundo fue un escenario donde se manifestó su amor en la cruz de Cristo. Y todo lo mío es tuyo, y todo es mío, y he sido glorificado en ellos.
y ya no estoy en el mundo. Pero ellos sí están en el mundo, versículo 11 dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Y sin ir más lejos, también en la misma epístola de Primera de Juan, una misma explicación de lo que es Juan 3:16, el autor lo dice de una forma distinta. Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 al 9-10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Esta es la misma idea de Juan 3:16. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este amor, esta distinción del amor de Dios con el aborrecimiento que tiene sobre la maldad del mundo, es porque vemos que el Señor tiene una complacencia con sus hijos y su pueblo. Él se deleita en tu vida. Él se deleita en tu vida, se complace en tu vida, porque tienes al Hijo de Dios en ti. Con las otras personas que no creen, el Señor dice, si no creen en el Evangelio están bajo condenación. Y ahí vemos una distinción. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir de acá y vamos a mirar rara a las personas? No, vamos a estar predicando y vamos a estar testificando que el Señor ha mostrado su amor al mundo. Por amor al mundo envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y esa es nuestra victoria. Y para terminar, hermanos, hay un texto que habla de que somos más que vencedores. El texto original habla de que somos hiper vencedores y está en Romanos 8. Y vamos a terminar leyendo esto. Dice, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ese es el amor en la salvación. Tribulación, hermanos, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Piensa en tu semana, piensa en tu vida, piensa en lo que has experimentado, piensa en lo que has pasado y hazte la pregunta, ¿me puede separar esto que estoy viviendo del amor de Cristo? Versículo 36 agrega la persecución, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero que son llevados a morir por la causa de Cristo. Pero antes de todos estos peligros, el Señor dice, hermano, hermana, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores en Cristo. En su amor somos más que vencedores, somos hipervencedores. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo visible, ni lo invisible, ni lo alto, ni lo bajo, nos puede separar del amor de Dios. Nada de lo que pasemos en esta tierra nos va a separar del amor de Dios, hermanos. ¿Eso te produce gozo? Entonces en ese gozo obedezcamos al Señor. Pidámosle al Señor, quiero obedecer tu ley, ayúdame a amarte, ayúdame a amar, ayúdame a testificar, a tener compasión, ayúdame a ir a consolar, ayúdame a ir a edificar, a confortar, a exhortar, a animar. Ayuda a conocer a mis hermanos. Hermanos, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Oramos a nuestro Padre. Padre, gracias por la fe que nos has dado. Gracias por la salvación que hemos recibido. Gracias por la compasión que has tenido con nosotros. Perdónanos cuando no entendemos con claridad lo que tú nos estás enseñando y exhortando. Pero Señor, abre nuestros ojos de nuestro entendimiento constantemente para ver las maravillosas verdades de tu palabra y someternos como hijos amados a ti para adorarte y exaltarte. Alienta, Señor, con tu palabra al que está decaído, al que está luchando, al que necesita consuelo,
al que necesita consolación, al que necesita ser restaurado, al que necesita amar más y más. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.